Hola, ¿cómo están? Yo soy el profe Marcelo Santillán. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban al canal. ¡Empezamos! Esta última semanita, la semana 10. Vamos a hacer la actividad 17, ¿no? 17. Vamos leyendo, vamos comprendiendo. Actividad 17. Marco con una X el significado que tiene en el texto la expresión carne de gallina. Entonces ponemos una X aquí o aquí. ¿Cuál será la que expresa el significado? Leamos: la piel con pequeñas protuberancias producidas por el movimiento de los músculos para protegerle al cuerpo del frío. ¿Será esta? Veamos qué dice la siguiente. La piel extendida y llena de líquido que protege al cuerpo de las quemaduras del sol. ¿Cuál será la correcta? Exacto, sería este. Ponemos una X. Actividad 18. Leo las palabras y escribo la relación que tienen con la piel. Para hacer esta actividad, realicemos en oraciones facilito. Hagamos oraciones con la piel usando temperatura, gérmenes y tacto. Entonces diríamos: la piel. Esta tarea se encuentra aquí en esta página de acá. Aquí está temperatura, entonces dice: ayuda a mantener el interior de tu cuerpo a una temperatura constante. Entonces pondríamos: la piel ayuda a mantener el interior de tu cuerpo a una temperatura constante. Eso iría aquí. Con gérmenes, ¿cómo sería la oración con piel? Impide la entrada de polvo y gérmenes y no deja que te entre agua y te conviertas en una esponja chorreante. Entonces pondríamos: la piel impide la entrada de polvo y gérmenes y no deja que te entre el agua y te conviertas en una esponja chorreante. Correcto. Eso ponen aquí. Contacto facilito. Una oración contacto en donde llevemos con piel. Pondríamos: la piel es el órgano del tacto. Facilito. Poner eso, llenar por favor con linda letra. Actividad 19. Completo el siguiente texto con las palabras del recuadro. Luego comparo mi trabajo con la lectura. Tenemos aquí palabras, aquí tenemos dos párrafos. ¿Se dan cuenta? Aquí hay un puntito, aquí otros dos párrafos. Vamos llenando las palabritas. La de todas las produce una sustancia llamada ¿Qué palabras irán en el Entonces sería la. Aquí sería la piel. La piel, sí, correcto. La piel. Tachamos la palabra piel porque ya estamos ocupando. Ponemos con linda letra. La piel de todas las. ¿Cuál seguiría? Las personas, correcto. La piel de todas las Ustedes hacen con linda letra porque a mí no me sale tan bonito porque estoy haciendo con el ratón, ¿no? Las personas. La piel de todas las personas produce una sustancia llamada. ¿Cuál palabra sigue? A ver, ¿quién me dice? Produce una sustancia llamada melanina, correcto, chicos. Ustedes harán linda letra. Yo estoy con el ratón, por eso me sale muy bien. Melanina. Y eso sigue. Y si siguen tachando para que no vuelvan a repetir. Actividad 20. Averiguo a mi familia qué saben sobre la piel. Realizo las siguientes preguntas y las registro en mi cuaderno. Saquen el cuadernito, chicos. Tenemos 1, 2, 3, 4 preguntas. Copian con linda letra con rojo y las respuestas con lápiz o azul, esfera azul. Le preguntan a su mamá, pero yo ya les digo cómo sería la respuesta, ¿no? ¿Por qué hay pieles de diferentes colores? Bueno, las pieles de las personas, primeramente, como escucharon en el video, la raza solamente hay una, la raza humana. El color de la piel se debe a la melanina. No hay azules, ni pieles rojas, ni pieles cafés, cafés sí, pieles verdes, digamos ya. Solo hay o piel clara o piel oscura, es decir, más blanquitos o más negritos. Eso se debe a la melanina. Las personas que viven en el África necesitan más protección contra el sol porque hay mucho sol y esa protección le da la melanina. Y la melanina tiene una coloración, es decir, entre más melanina es más oscura la piel. En los lugares donde viven en el hielo, en el Polo Norte, no, en cambio ahí hace falta el sol, entonces mejor la melanina desaparece y para que el sol llegue más bonito a la piel, ¿no es cierto? Entonces no hace falta melanina, ahí no les hace falta, entonces se quita la melanina, por eso se hacen blancos más claro.
Entonces la piel más resistente sería la piel oscura. La piel más débil para el sol sería la blanca. Siguiente pregunta. Contestemos, pero ¿por qué hay pieles de diferentes colores? Respuesta: hay pieles de diferentes colores debido a la melanina. Siguiente pregunta. ¿Qué color de piel es la más resistente? El color de piel más resistente es la oscura. ¿Qué funciones cumple la piel? La piel. Esta pregunta, para la respuesta tenemos aquí las respuestas. Dice, la piel protege la humedad. Desde aquí todo esto sería. Dice, la piel protege la humedad de tu interior de los efectos desecantes del sol y el viento. Impide la entrada de polvo y gérmenes. Y no deja que te entre agua y te conviertas en una esponja chorreante. También sirve para muchas otras cosas. Se cura sola cuando se corta. Te permite notar la textura de las cosas y ayuda a mantener el interior de tu cuerpo a una temperatura constante. De todo lo que está aquí pueden poner uno o dos, ¿no? Como ustedes deseen. Y ponen y responden qué funciones cumple la piel. Ahí escriben. Última pregunta: ¿por qué se produce la piel de gallina? Ya habíamos visto un video de por qué se pone la piel de gallina, pero no está de más ver otro videito para entender más acerca de la piel de gallina. Así que voy a pedirles que pongan mucha atención. Decimos que se nos pone la piel de gallina cuando tenemos frío, sentimos emociones fuertes o escuchamos a muchas personas cantar a la vez. Pero ¿por qué nos sucede esto? Si desplumamos una gallina, podemos ver que en su piel hay un montón de pequeños puntos o gránulos. En cada uno de ellos se insertan las plumas, piel de gallina, de ahí viene el nombre. Pero ¿para qué nos sirve? Las plumas y el pelo cumplen funciones similares: proteger a sus portadores del sol, del agua y regular su temperatura corporal. Frente a condiciones adversas, los animales necesitan protegerse para mantener la temperatura de su cuerpo. Para hacerlo, existen ciertos mecanismos internos. Por ejemplo, las aves erizan o contraen sus plumas, permitiéndoles generar una bolsa de aire aislante entre el cuerpo y el exterior. Así, pueden calentarse en situaciones de frío extremo o refrescar su cuerpo ante calores agobiantes. Este es solo uno de los tantos usos que tiene erizar la piel. El pavo real eriza sus plumas para buscar pareja. El puerco espín eriza sus púas para protegerse. El carpincho eriza su pelo cuando está feliz. Además, erizar la piel es una manera de mostrar agresividad. Algunos animales lo hacen para parecer más grandes y fuertes ante posibles amenazas. En nuestro caso, erizar la piel no nos es útil para protegernos del frío ni para vernos amenazantes. Ya no tenemos pelo en todo el cuerpo como nuestros antepasados. Sin embargo, la reacción fisiológica perduró hasta el día de hoy. Es lo que se conoce como un vestigio evolutivo. Esta reacción es obra del sistema nervioso autónomo, responsable de muchas respuestas automáticas que se dan en el cuerpo. Por ejemplo, la regulación del ritmo cardíaco o la dilatación de las pupilas frente a la oscuridad. Sin embargo, a algunas personas se les eriza la piel cuando escuchan música o experimentan emociones fuertes. ¿Cómo es esto posible? La ciencia lo explica con la segregación de adrenalina, la hormona de la acción. Esta hormona es generada por dos pequeñas glándulas situadas sobre los riñones. Se libera cuando nos enfrentamos a estímulos fuertes, temperaturas frías, un fragmento emotivo de una peli o una estrofa de una canción que nos llega al corazón. Esta reacción no se puede controlar, es una respuesta involuntaria que pone en evidencia lo que nos pasa por dentro. Mientras que en muchos animales es fundamental para asegurar su supervivencia, en los humanos no cumple ninguna función realmente importante. Principalmente funciona de guía para recordarnos: hey, estás sintiendo, te estás emocionando, esto que está pasando te moviliza. Que se nos ponga la piel de gallina, entonces, es un reflejo que guardamos de cuando todavía no éramos tan distintos de los otros animales. Nadie se vuelve más grande por tener la piel de gallina ni consigue retener el aire alrededor de su cuerpo, salvo que, seas muy peludo. Nuestros reflejos nos delatan y por más que a veces queramos ocultar nuestras emociones, nuestro cerebro todavía tiene una batalla que ganarle a nuestro cuerpo. Bueno, ya recordamos un video más acerca de la piel de gallina. Como ya escucharon, la piel de gallina se produce por el frío, cuando el músculo se contrae. Cuando hay frío las cosas se contraen, cuando hay mucho calor se dilatan. Por ejemplo, lo hagamos cuenta con un chicle. Cuando está frío se encoge, se hace chiquito. Y cuando está calientito el chicle es como que se puede jalar también, se hace más grandecito, eso es, ¿no? Contraer, hacerse pequeño. Lo contrario sería expandirse, ¿no es cierto? Se hace más grande, digamos.
Pero en sí, cuando se contrae, es como que la piel se encoge, digamos, para entenderla. Y se produce la piel de gallina. Y como vimos en el video, la piel de gallina no solamente se produce por el frío, sino también por muchos otros factores. Tenemos aquí el glosario, el vocabulario. Pasar al cuadernito, por favor, ¿no? Ponen con rojo esto y copian bien bonito. 21. Organizo las respuestas según estén correctas e incorrectas y según cada familiar. Ejemplo, mamá tiene 3 respuestas correctas y una incorrecta. Papá, bueno, esta parte solamente conversen nomás. A ver, digan si contestó bien su papá o no contestó bien su papá. Háganle preguntas a sus papás a ver si contestan bien, ¿no? Analizo eso solo para que estén en la casita conversando nomás. Así sería. Actividad 22. Escribo al lado de cada oración si es un hecho o es una opinión y digo por qué. Hecho, dice, es un acontecimiento demostrable presentado objetivamente sin creencias o juicios del autor. Opinión es la valoración personal de un hecho, por lo tanto no puede probarse. Entonces, hecho es algo que está en los libros, que existe, que ya estudiaron. Opinión solamente está en la cabeza de alguna personita, como opina. Vamos a ver. Las personas con piel clara tienen poca melanina. Esto sería un hecho. Ponemos hecho. Aquí pónganle hecho. Y dice por qué. Entonces ponemos: las personas con piel clara tienen poca melanina porque la melanina da la coloración a la piel y se produce generalmente con las personas que viven en lugares con poco sol. Bueno, ustedes le plantean más bonito, ¿no? Las personas con piel clara tienen poca melanina, eso es verdad, pues eso es un hecho. Entonces ponemos un hecho. ¿Por qué dice? Porque como ya expliqué, a mayor melanina, más oscura el color de la piel. Y a menos melanina, más clara el color de la piel. Eso ponemos aquí. Las personas con piel oscura tienen bastante melanina. Eso también es un hecho, demostrado, está en los libros. Verdadero, es un hecho, pónganle hecho. ¿Por qué dice entonces las personas con piel oscura tienen bastante melanina? ¿Por qué? Porque la melanina es la que da la coloración a la piel. Las personas que tienen la piel más oscura tienen más melanina. Porque requieren mayor protección. Ejemplo, en el África hay mucho sol, por eso las personitas son así negritas, como decía en el video, más oscuras. Las personas con piel oscura son muy simpáticas. ¿Esto será un hecho o solo una opinión? Sería solo una opinión. ¿Por qué? Porque no todas las personas que tienen piel oscura son muy simpáticas. Porque otras también no pueden ser poco simpáticas, algunas bastante simpáticas. No, ya no depende de la melanina, eso no es un hecho, solo sería una opinión. Eso ponemos aquí. Actividad 23. Señalo la palabra o palabras que expresan. Otra vez, actividad 23. Señalo la palabra o palabras que expresen la diferencia entre las personas que tienen piel clara y las que tienen piel oscura. Argumento mi elección. Vamos a poner entonces una X en la que sea la que indique la diferencia entre los blanquitos y los negritos, más claro ya. Habilidad musical. ¿Será que marca la diferencia? No. Porque no marca, porque todo es como decir un blanquito nomás tiene habilidad musical o un negrito nomás tiene habilidad musical. No marca la diferencia. Habilidad deportiva, no marca la diferencia. Inteligencia, no marca la diferencia. Habilidad para dirigir y mandar, no marca la diferencia. Cantidad de melanina en la piel, esta sería. Eso es todo, chicos. Y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes. Suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.